Hola amigos, en este video hoy nosotros vamos a hablar cómo alguien puede preparar para una entrevista de un trabajo en español. Yo he observado muchas personas quienes están preparando sobre una entrevista de trabajo en español. ¿Qué ellos hacen? Ellos buscan las preguntas en Google, en Internet, en YouTube y ellos hacen la lista de preguntas y después ellos escriben las respuestas de todas las preguntas y después ellos intentan de memorizar las respuestas de preguntas. Eso no funciona en la entrevista de trabajo. Si alguien está preparando para la entrevista del trabajo así, definitivamente él no va a aprobar la entrevista, no va a pasar la entrevista. Para preparar la entrevista nosotros tenemos que preparar en diferente manera. Así, si practicamos o así so preparamos para una entrevista del trabajo, no es una manera correcta, no es una manera buena para preparar en la entrevista del trabajo. Si nosotros estamos preparando así, nosotros memorizamos, nosotros buscamos las preguntas y respuestas de las preguntas de la entrevista del trabajo de alguna plataforma y escribimos en nuestro cuaderno y luego nosotros intentamos de memorizar o recordar las respuestas de estas preguntas. No podemos hablar, no podemos responder de las preguntas en misma manera en la entrevista. En la entrevista a la entrevistador. No podemos responder en la misma manera o las respuestas correctas porque es nuestra mente que no puede recordar todas las respuestas exactamente que nosotros hemos escrito en nuestro cuaderno. Y si nosotros vamos a responder ahí, después de memorizar las respuestas, nosotros olvidamos en medio de la respuesta, nosotros olvidamos algunas palabras, algunas frases y empezamos a hacer los errores. Y en esa manera nosotros no podemos lograr en responder la pregunta de entrevistador perfectamente y nosotros nunca podemos aprobar la entrevista. Entonces, en este caso, ¿cómo nosotros podemos practicar, cómo debemos practicar de la entrevista del trabajo en una manera buena? Primero, es mejor o eso nos sirve si nosotros podemos buscar las preguntas de la entrevista para una referencia. Está bien, podemos buscar las respuestas, pero si hablamos de las respuestas, no tenemos que escribir las respuestas. O nosotros no tenemos que intentar de memorizar las respuestas de las preguntas de una entrevista. Nosotros tenemos que entender las respuestas, cómo debemos responder, cómo tenemos que responder las respuestas en una entrevista del trabajo perfectamente, usando vocabularios avanzados, usando frases avanzados. ¿Cómo nosotros podemos usar? Nosotros tenemos que entender las expresiones que tenemos que dar en entrevista durante hablando con el entrevistador y cómo nosotros podemos explicar nuestra respuesta de alguna pregunta. Nosotros tenemos que entender, no tenemos que escribir o memorizar. Podemos buscar las preguntas, está bien. Podemos escribir las preguntas, está bien. Pero no tenemos que memorizar. Porque si memorizamos algunas respuestas, no podemos hablar exactamente lo que hemos escrito en nuestro cuaderno. La manera mejor es que nosotros tenemos que entender cómo podemos responder,
¿Cómo nosotros podemos explicar? Por ejemplo, hay una pregunta en la entrevista y usted ha escrito la respuesta de la pregunta solo en 2 líneas o 3 líneas, pero en la entrevista, la persona, entrevistador, le pide para explicar la respuesta para 2 minutos, para hablar en un tema para 5 minutos, 10 minutos. Entonces, ¿cómo usted va a hablar? ¿Cómo usted puede explicar? Porque usted no ha escrito, no hay un límite de escribir la respuesta. Por eso estoy diciendo que necesitamos entender cómo podemos explicar. Respuesta puede ser en 2 frases o puede responder en 1 minuto o entrevistador puede pedirle explicar algún tema por 5 minutos o 10 minutos. Usted tiene que preparar. La manera mejor es que usted tiene que entender sobre entrevista las preguntas. ¿Cuáles las preguntas y qué significa la entrevista? Entrevista es una conversación, como nosotros hablamos en nuestro idioma materno con nuestros amigos, nuestros familiares y nuestros amigos, vecinos. En misma manera, en español también, cuando nosotros vamos para una entrevista con entrevistador, también nosotros tenemos que hablar en misma manera, como nosotros hablamos en nuestro idioma materno. Si pensamos mucho y de las respuestas no podemos lograr en éxito de entrevista, no podemos aprobar la entrevista. Nadie sabe qué puede pedir el entrevistador en la entrevista. No podemos pensar. Sí, podemos tomar una referencia de algunas preguntas de YouTube, de Google o de algunos videos, de algún libro, pero no podemos decir que exactamente mismas preguntas van a venir en la entrevista. La entrevistador va a pedir mismas preguntas. No puede ser. No podemos querer, no podemos decidir, no tenemos que confiar en esta cosa que nosotros hemos preparado, 10 preguntas o 5 preguntas o 12 preguntas, y es bastante para aprobar una entrevista. La manera mejor es que usted tiene que enfocar en fluidez de su español. Usted tiene que enfocar en la confianza, tiene que ganar la confianza de hablar en español, de hacer conversación con las personas en español. Usted debe tener la confianza de que si alguien me pide algo, puedo responder con confianza. No tengo miedo de hablar o hacer conversación con otras personas. Y si alguien me pide algunas preguntas, yo puedo explicar. No importa que alguien me pide para explicar un tema por 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos o 10 minutos o más que eso. Puedo explicar todas las preguntas en una manera mejor, con fluidez. Si usted tiene estas cosas, usted puede entender estas cosas, estos puntos, estas ideas, pueden entender o puede preparar estas cosas. Entonces usted puede ir para la entrevista y usted puede aprobar la entrevista, pasar la entrevista fácilmente. Sería muy fácil para usted para probar la entrevista si usted tiene la confianza. Usted no tiene miedo de hablar con las personas, usted tiene fluidez en su español, puede entender a las personas. Si alguien habla con usted, usted puede responder bien después de entender a las personas. Entonces puede ir para la entrevista y puede explicar con la confianza tu respuesta. Puedes responder fácilmente con una sonrisa.
y puede aprobar así. Así usted puede preparar para la entrevista. Chao, chao.